Un saludo para todos, bienvenidos al canal de IngeNow. El día de hoy vamos a ver qué significa un factorial primordial o factorial primal. ¿Listo? Antiguamente en el canal hemos visto qué es un factorial, qué es un doble factorial y qué es un subfactorial. Hoy vamos a saber qué es un factorial primordial. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es. La representación de un factorial primordial se representa con el número y con el símbolo numeral. Como sabemos, los factoriales se representan el número y el signo de exclamación. Entonces, ¿qué es un factorial primordial? El primordial de un número n se define como el producto de todos los números primos menores o iguales a él y se indica como n numeral. ¿Listo? Los primordiales son números definidos en la demostración de la infinitud de los números primos de Euclides. ¿Listo? ¿Qué será eso? Entonces, la demostración consiste en suponer un conjunto finito de números primos. Si se toma el producto de todos ellos y se añade uno, este número debe ser un número primo, ya que no es divisible por ningún número de los primos del producto de los primos considerando, y obviamente no está en el conjunto considerado. O sea que es un número primo. Esto es una contradicción, de modo que la aplicación al principio de la reducción del absurdo, concluimos que el conjunto inicial no puede ser finito. Entonces aquí tenemos una gráfica de la demostración donde vemos que la línea amarilla representa los números factoriales, ¿sí? N factorial, y los puntos representan los n primal o n primorial. ¿Listo? Entonces veamos un poco la definición para que lo entendamos un poco mejor. ¿Listo? Entonces, para un número natural n, su factorial primo n numeral se define como el producto de todos los números primos o menores igual a n, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que n primal es igual a la multiplicación de todos los números primos eh, iguales o menores a él, ¿cierto? Y tenemos otra definición, o también como el primordial de un número primo inmediatamente inferior, donde pk es el número de posición del primo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Pk numeral es igual a la multiplicación de todos los números primos, o sea, los números, la ubicación de sus primos, hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Ambas definiciones difieren, pero consisten entre sí. Son fáciles de diferenciar por su notación matemática, pero no siempre distinguen por el nombre dado que a la función, teniendo que hablarse indistintamente de factorial primo y factorial primal. ¿Listo? En este caso, vemos que esto es el factorial primo, ¿sí? Y en este caso sería el factorial primordial. ¿Listo? Veámoslo un poco mejor para que entendamos con un ejemplo. ¿Listo? Listo, entonces tenemos el ejemplo 7 primal o primordial. Entonces en el ejemplo vemos que el primordial de 7, ¿sí? Entonces sería 7 primordial es igual a la multiplicación de sus primos iguales o menores a 7, ¿cierto? Entonces sabemos que 7 es un número primo. Y los primos menores serían 5, 3, 2 y 1, ¿listo? Entonces determinar los números primos menores iguales a 7. En este caso sería el 7, el 5, el 3, el 2 y no, pues, también podría ser el uno, pero pues el uno multiplicar por uno nos daría la misma cantidad, ¿sí? Es un número neutro, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta operación. 7 por 5, 35, por 3 serían 105, por 2 serían 210, ¿listo? Entonces nuestro factorial primordial de 7, ¿sí? Sería igual a 210, ¿listo? Entonces ahora vemos un ejemplo que nos dicen que 9 factorial primordial, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros no podríamos sacarle el factorial primordial, pero sí podríamos sacarle el factor primo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 9 no es un número primo, porque sabemos que los números primos son los que son divisibles por uno y por ellos mismos, pero 9 es divisible también por 3. Entonces, para este caso, no se puede calcular un primordial, pero sí se puede calcular su factorial primo, dado que 9 no es un número primo y el anterior número primo más pequeño es 7 y el siguiente número primo más grande es 11. Entonces, ¿qué nos querrá decir eso? Que para 9 primordial, ¿sí? Factorial primordial, va a ser igual 7 primordial, es igual a 8 primordial, es igual a 9 primordial y es igual a 10 primordial, o sea, 210. Quiere decir que podemos sacarle su factorial primo, ¿sí? Que sería igual a 210, el mismo número, ¿cierto? De 7, 8, 9 y 10, ¿sí?
¿Por qué? Porque la definición nos dice que es los números primos iguales o inferiores a él, ¿sí? Y como 9 no es un número primo, entonces tendríamos que multiplicar únicamente los números primos inferiores, ¿cierto? Entonces este sería 9 primordial, sería igual a 7 primordial, ¿sí? Porque sería 9 primordial, sería 9 primo, ¿cierto? 9 primordial, ¿sí? Entonces veamos un poco más. Entonces aquí tendríamos nuestra resolución de nuestro ejercicio inicial. 7 primordial es igual a 210. Como lo vimos anteriormente, n primordial es una sucesión de primordiales primordial de n. Entonces vamos a ver qué tanto crece esta sucesión. Entonces vemos que n primordial es igual a 2 primordial es igual a 2, 3 primordial es igual a 6, 5 primordial es igual a 30, 7 primordial es igual a 210, 11 primordial es 2310, 13 primordial es 30.030, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los números primos, ¿sí? Cuando le sacamos su primordial, crecen muy rápidamente, ¿cierto? Vemos que ya podemos ver que el 29 primordial es 6.469.693.230. La sucesión de los primordiales crecen muy rápidamente, al igual que la sucesión de los factoriales, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra resolución para el ejercicio inicial que teníamos, donde averiguamos cuál era el concepto y cuál era su función. ¿Listo? Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós.